Mi esposo recibió un mensaje de una adolescente que decía ser su hija de la que jamás supo, pero mientras todos esperaban que lo echara de casa soy yo la que quiere quedarse con la niña. Llevo 13 años casada con Roger y tenemos 3 hijos que son mi mundo entero. En todo ese tiempo nunca tuve un motivo para desconfiar de él, ni uno solo. No lo digo como esas personas que repiten que su pareja es perfecta y a la semana descubren lo contrario. Lo digo porque es la clase de hombre que deja el teléfono tirado en cualquier mesa, sin contraseñas, sin nada que esconder, y prefiere 1000 veces una noche en casa con los niños antes que cualquier otro plan. Es hogareño hasta el tuétano, un papá mejor de lo que yo jamás imaginé para mis hijos. Es el que se levanta de madrugada cuando uno tiene fiebre, el que arma castillos en el piso un domingo entero, el que recuerda los nombres de los amigos imaginarios de los chicos. Durante 13 años eso fue, simplemente, mi vida tranquila, esa clase de tranquilidad que una no valora hasta que algo la sacude. Por eso lo que voy a contar no empieza con una traición, aunque por el título suene exactamente a que sí. No hay un marido infiel en esta historia, no hay mentiras descubiertas, no hay el escándalo que muchos esperan al leer las primeras líneas. Empieza con un simple mensaje en una pantalla, y termina, al menos por ahora, en un lugar emocional al que jamás pensé que llegaría sintiéndome de la forma en que me siento. Hace unas semanas, a Roger le llegó un mensaje en una red social de una chica que no conocíamos. Lo leyó conmigo al lado, porque así somos, y al principio los dos pensamos que era un error o alguna broma. La chica se presentó por su nombre y dijo, con una mezcla de timidez y valentía que se notaba hasta en el texto escrito, que creía ser su hija. Pedía disculpas por las molestias, aclaraba que no quería causar problemas, que solo necesitaba saber. Yo esperé sentir el suelo abrirse bajo mis pies, los celos, la rabia, la traición, todas esas sensaciones tan temidas que uno imagina para un momento así. No llegó ninguna. Esperé y esperé esa puñalada, y en su lugar solo sentí una curiosidad enorme y una pena difícil de explicar por una niña que ni conocía. Lo que llegó fue la reacción de Roger, que se quedó muy callado leyendo la pantalla, con el ceño tenso, y después se giró hacia mí y me preguntó, con una voz rara, si me acordaba de que él, mucho antes de conocerme a mí, me había contado alguna vez que había salido un par de meses con alguien. Yo lo recordaba vagamente, una de esas historias viejas que las parejas se cuentan al principio y después se archivan. La chica mencionaba a su madre por el nombre completo, y a Roger se le transformó la cara de una forma que yo nunca le había visto. La reconoció al instante, sin dudarlo. Me contó después, esa misma noche, lo poco que recordaba de aquella mujer, una relación corta de su juventud que había terminado sin dramas y sin que ninguno de los dos volviera a saber del otro. Las cuentas daban, los años cuadraban, todo encajaba en una historia de hace casi 17 años, de una época en la que él era otro y yo ni siquiera existía en su vida. Lo que terminó de cerrar cualquier duda fue una foto. La chica adjuntó una imagen suya, y no hizo falta ninguna prueba de laboratorio para entender lo que teníamos delante. Era Roger. Era su misma cara, sus mismos ojos, ese gesto particular de la frente que 2 de nuestros hijos también heredaron. Tenía hasta la misma forma de apretar los labios que tiene él en las fotos viejas, cuando era apenas un muchacho. La genética había escrito su firma en esa carita de manera imposible de discutir. Me quedé mirando la pantalla un rato largo, en silencio, con el teléfono en la mano y el corazón acelerado, porque la semejanza era de esas que no dejan lugar a la negación ni a la duda. Roger también la miraba sin decir nada, y vi cómo se le llenaban los ojos despacio. No era una desconocida tratando de aprovecharse, era una niña con su sangre, aparecida de la nada, y la cara no mentía. Después fuimos atando los detalles, con calma, los dos juntos en la cocina hasta muy tarde, con 2 tazas de café que se enfriaron mientras hablábamos. Yo necesitaba entender, y él necesitaba contarme, y los dos sabíamos que esa noche marcaba un antes y un después en nuestra familia. La chica nos contó que su madre había fallecido hacía algunos años por una enfermedad, y que desde entonces vivía con un tío materno que se había hecho cargo de ella. Nos dijo que sabía desde hacía años quién era su padre, porque su madre nunca se lo ocultó, pero jamás se había animado a buscarlo. Tenía miedo de molestar, de no ser bienvenida, de descubrir que él no quería saber nada de ella. Tardó años en reunir el valor de escribir ese mensaje, y cuando por fin lo hizo, lo escribió temblando, según nos confesó más adelante. Roger no podía con la culpa de no haber sabido. Repetía una y otra vez lo mismo. Si se hubiera enterado en su momento, jamás la habría dejado sola. Él no era un hombre capaz de abandonar a un hijo. Y yo le creí, porque lo conozco, y porque ningún hombre que finge llora así por una hija recién conocida en una pantalla. La chica tiene 16 años, y se llama Fabienne. Roger le respondió esa misma noche. Le contó de mí, le contó de sus 3 hermanos, le dijo que tenía una familia que estaría feliz de conocerla si ella quería. No la presionó en absoluto, le dejó muy claro que el ritmo de todo esto lo ponía ella y solo ella, que no había ninguna obligación ni ningún apuro, que podían ir tan lento como necesitara. Para mi sorpresa, y para la suya, Fabienne contestó que si quería conocernos. Ella y su tío vivían a apenas media hora de nuestra casa, lo cual hacía todo más posible y a la vez más real, porque no era una idea lejana sino algo que podía pasar el fin de semana siguiente. Y así fue. Quedamos en que vendrían a casa el fin de semana siguiente, ella y el tío,
para que nos conociéramos todos sin apuro, con los niños presentes, en un terreno familiar donde nadie tuviera que fingir nada ni representar un papel. Me pasé los días previos entre la ilusión y el nervio, sin saber bien cómo se recibe a una hija que llega a los 16 años. Entre ese primer mensaje y el día en que por fin nos vimos las caras pasó poco más de una semana, la semana más larga y más rara de mi vida. El día del encuentro yo estaba más nerviosa que en mi propia boda, y lo digo completamente en serio. Limpié la casa 2 veces de arriba abajo, cociné comida para el triple de personas, cambié de lugar los cojines del sofá 3 veces como si la posición de un cojín fuera a decidir algo. Roger me miraba ir y venir y me decía que respirara, aunque a él también le temblaban un poco las manos. Llegaron a media tarde. El tío, un hombre llamado Edmond, bajó del coche primero, serio, con el ceño un poco fruncido, midiendo cada detalle de la casa y de nosotros con la mirada. Entendí de inmediato, y me cayó bien por eso, que no venía a entregar a la niña como quien deja un paquete, sino a protegerla con uñas y dientes de cualquier cosa que oliera mal. Detrás de él bajó Fabienne, despacio, y verla en persona fue otra cosa muy distinta a la foto de la pantalla. Era todavía más parecida a Roger en movimiento, en los gestos, en la forma de caminar mirando el suelo, y estaba tan tímida que casi no levantaba la vista. Tenía los hombros encogidos, las manos metidas en las mangas del suéter, la mirada pegada a la punta de sus zapatos, esa postura de quien quiere ocupar el menor espacio posible para que nadie se moleste por su presencia. Saludó con un hilo de voz, casi un susurro, y se quedó parada en el umbral sin animarse a entrar hasta que la invité a pasar 2 veces. A mí se me apretó algo en el pecho al verla así. Ninguna criatura debería entrar a conocer a su propia familia con esa cara de estar pidiendo permiso para existir, como si en cualquier momento alguien le fuera a decir que se había equivocado de puerta. Me dieron unas ganas tremendas de abrazarla ahí mismo, en la puerta, pero me contuve, porque entendí que había que ir muy despacio, que un abrazo apurado y desesperado a una niña tan lastimada asusta y abruma mucho más de lo que consuela. Nos sentamos en la sala y hablamos durante horas, horas de verdad, sin que ninguno notara cómo se nos iba la tarde y caía la luz por la ventana. Al principio Edmond llevaba el peso de la conversación, cauteloso, soltando la información de a poco, observando cómo reaccionábamos. Pero a medida que la tarde avanzaba, Fabienne se fue soltando. Empezó a contestar con frases más largas, después se animó a hacer alguna pregunta propia, y en un momento de la tarde hasta se rió con ganas de una ocurrencia de mi hijo del medio. Esa risa, la primera de verdad que le escuché, me desarmó por completo. Fue como ver a una planta marchita recibir agua después de mucho tiempo. Mis 3 hijos, que les había explicado la situación de la forma más simple que pude, la trataron con una naturalidad que solo tienen los niños. Para ellos no había drama ni cálculo ni pasado complicado, simplemente había llegado una hermana mayor nueva, y eso era motivo de fiesta. La acribillaron a preguntas sobre qué música le gustaba, si tenía mascotas, si quería ver la colección de piedras del mediano y los dibujos del más chico. La trataron como si la conocieran de toda la vida, sin una sola de las prevenciones que cargamos los adultos. Fabienne, que llegó encogida, terminó sentada en el suelo jugando con el más pequeño. Roger se mantuvo durante toda la tarde con una prudencia que me enamoró un poco más de él, si eso era posible después de 13 años. No la abrumó, no se le tiró encima con abrazos forzados ni le hizo promesas enormes que asustan. Se sentó cerca, sin invadir, le habló en voz baja, le hizo preguntas sencillas sobre ella, sobre sus gustos y su escuela, y la escuchó de verdad, con toda la atención puesta, como si en ese rato no existiera nada más en el mundo que esa niña. Cuando ya se iban, al final de esa tarde larguísima, él le preguntó con mucho cuidado si podía darle un abrazo, dejándole siempre la salida abierta por si ella no quería, sin presionarla. Fabienne asintió, y verlos abrazarse, a ese hombre que conozco hace tantos años con esta hija que apareció de la nada, fue una de las imágenes más fuertes que tengo guardadas. Y entonces pasó algo que no esperaba. La niña me miró a mí, y con un hilo de voz me preguntó si yo también le daría uno. Casi me deshago ahí mismo. La abracé, y sentí que el cuerpo le temblaba un poco, apenas, como el de alguien que hace mucho no recibe ese tipo de contacto y ya no sabe bien cómo dejarse abrazar. Se aflojó de a poco entre mis brazos, como si tardara en creer que era de verdad. Duró unos segundos nada más, pero salí de ese abrazo sabiendo que algo en mí ya había decidido quererla, aunque mi cabeza todavía no lo hubiera puesto en palabras. Desde ese día empezamos a hablar a diario, ella y yo, por nuestra cuenta, además de las charlas que tenía con su padre. Eran mensajes simples al principio, un buenos días, una foto de algo que había visto, pero para mí cada uno era una pequeña prueba de que la niña se estaba animando a confiar. Lo que vino después es la parte que a mucha gente le cuesta entender, y la razón por la que terminé escribiendo todo esto. A Roger se le metió en la cabeza, casi de inmediato, la idea de que Fabienne se viniera a vivir con nosotros. Y lo más raro de todo es que a mí me pasó lo mismo, al mismo tiempo, sin que él me lo sugiriera. Yo siempre quise una hija. Tengo 3 hijos varones a los que adoro con locura, pero ese deseo callado de criar también una niña estuvo siempre ahí, en algún rincón del pecho, guardado sin hacer ruido. Y de pronto la vida me ponía enfrente a una adolescente que ya venía hecha, con su propia historia, su propio dolor a cuestas, su propia manera de mirar el mundo. No un bebé que moldear, sino una persona entera a la que aprender a querer tal como es. No era mía, eso lo tengo clarísimo,
no la parí ni la crié. Pero desde el primer día sentí unas ganas enormes de quererla, ganas que no supe ni de dónde salieron, y sobre todo de que ella supiera que en esta casa había un lugar seguro y caliente esperándola, sin condiciones, el día que ella lo quisiera ocupar. Pero no quiero pintar esto como un cuento de hadas, así que voy a ser justa con la otra cara. La gente a mi alrededor no reaccionó como yo. Cuando les conté, casi todos esperaban que yo estuviera furiosa. Mi hermana fue la primera en decírmelo de frente. ¿Cómo era posible que yo estuviera feliz? Esa niña era la prueba viviente de una parte del pasado de mi marido. Que tuviera cuidado, me repetía. Una amiga me preguntó, medio en serio medio en broma, si no me daba rabia tener que criar a la hija de otra mujer, como si Fabien me fuera una factura que me había llegado por error. Otra me dijo que me lo pensara bien, que los adolescentes traen problemas, que bastante tenía yo con 3 hijos propios. Hubo quien me miró con una cara rara, como si mi calma fuera en sí misma algo sospechoso, como si una esposa normal, de verdad, debería haber armado un escándalo enorme, haber dudado de la fidelidad de su marido, haberlo echado de la casa con todo y maletas. Y yo, al no hacer nada de eso, o escondía algo, o era una pobre ingenua incapaz de ver el problema que tenía delante de las narices. Esa reacción ajena, repetida por tanta gente distinta, me hizo dudar seriamente de mí misma más de una vez, preguntarme si todos veían algo evidente que a mí se me escapaba. Me quedé despierta varias noches, con Roger durmiendo al lado, preguntándome si yo era la rara, si estaba siendo tonta, si había una trampa escondida en todo esto que yo no estaba viendo por andar ilusionada. Repasaba la situación una y otra vez buscando el problema que todos parecían ver y yo no, y no lograba encontrarlo por ningún lado. Pero por más que le doy vueltas, siempre llego al mismo lugar. Fabienne no es un castigo ni una amenaza para mi familia. Es una niña que perdió a su madre, que vivió años cargando el miedo de no ser querida por su propio padre, y que reunió un valor enorme para tocar la puerta de unos desconocidos. No tiene la culpa de absolutamente nada de lo que pasó. No eligió nacer de una relación breve de hace 17 años. No eligió perder a su madre tan joven, ni crecer con la duda de si su padre la rechazaba. Lo único que hizo fue, después de años de miedo, juntar coraje y buscar a su familia, y resulta que esa familia somos nosotros. Echar a Roger, o tratar a esa criatura como un problema, habría sido castigar a una niña por algo que pasó antes de que yo siquiera conociera a su padre. Y eso yo no lo tengo dentro. Por eso, mientras todos esperaban que yo cerrara la puerta, soy yo la que quiere abrirla del todo y que se quede. Actualización 1. Algunos me preguntaron si la comunicación con Fabien me había seguido o si había sido una sola tarde bonita que después se enfría. Así que cuento eso. No se enfrió. Todo lo contrario, hablamos absolutamente todos los días, sin falta. Al principio eran mensajes cortos y formales, ella muy medida en cada palabra, como tanteando con el pie cuánto espacio podía ocupar sin incomodar a nadie, pidiendo perdón por cualquier mensaje que mandara fuera de horario. Con el correr de los días los mensajes se hicieron más largos, más sueltos, más confiados, como si cada uno fuera ganando un poco de terreno seguro. Me empezó a contar cosas pequeñas de su día, una serie que estaba viendo y que me recomendaba con entusiasmo, un examen de matemáticas que le había ido mal y la tenía preocupada, una comida que le gustaba y que prometí cocinarle la próxima vez. Cosas de adolescente común y corriente, que es justo lo que ella necesita ser y lo que durante demasiado tiempo no pudo darse el lujo de ser, ocupada como estuvo en sobrevivir a un duelo que ningún chico de su edad debería cargar. Varios también me advirtieron que tuviera cuidado con el tío, que a lo mejor él tenía intereses ocultos o quería sacarse a la niña de encima. Quiero ser justa con Edmond, porque resultó ser lo contrario de eso. Ese hombre crió a su sobrina cuando su hermana murió, sin estar obligado, y se nota que la quiere de verdad. No nos entregó a Fabienne con los ojos cerrados, ni mucho menos. Al principio se mostró frío y desconfiado, casi cortante, hizo muchísimas preguntas, quiso saber a qué nos dedicábamos cada uno, cómo vivíamos, qué clase de casa era esta, qué intenciones reales teníamos con la niña. Nos miraba como quien revisa cada rincón antes de dejar entrar a su sobrina. En lugar de molestarme, todo ese interrogatorio me tranquilizó profundamente, porque significaba algo hermoso. La niña había estado todos estos años en manos de alguien que de verdad la cuida, que no la entrega a la primera cara amable, que la quiere lo suficiente como para desconfiar de unos extraños por su bien. De a poco, a medida que nos fue conociendo, empezó a aflojar. Nos dejó hablar con Fabienne sin estar él vigilando cada palabra desde un rincón. Aceptó venir a un par de almuerzos más, y en uno de ellos hasta se rió de un chiste de Roger, lo cual fue, viniendo de él, casi una declaración de paz. Me contó, en voz baja mientras los chicos jugaban, lo mucho que había significado su hermana para él, y cómo se había prometido cuidar a Fabienne como propia. Es un hombre cauteloso, de los que no confían rápido ni regalan su confianza, y la verdad es que prefiero 1000 veces eso a alguien que entregara a una adolescente a unos completos desconocidos sin preguntar absolutamente nada. Su desconfianza era, en el fondo, la mejor carta de presentación que podía traer. Mientras tanto, mis 3 hijos siguieron acercándose a su media hermana cada uno a su manera, sin entender del todo la gravedad ni lo extraordinario de nada, que resultó ser la forma más sana de todas para hacerlo. Para ellos no había una situación delicada que manejar, había una hermana nueva, y punto. El mayor, que acaba de cumplir 12, le pidió el número de teléfono para mandarle memes y vídeos tontos a toda hora, que es la forma que tiene el de decir te quiero sin tener que decirlo con palabras. El del medio, de 8 años, le preguntó muy serio si iba a dormir alguna vez en casa,
porque tenía un videojuego que le obsesiona y que, según sus propias palabras, solo entienden las personas verdaderamente inteligentes, así que necesitaba probar si ella calificaba. El más pequeño, de 5 años, empezó a decirle hermana sin que nadie le explicara demasiado, y la primera vez que la llamó hermana, con esa naturalidad que solo tienen los niños chicos, vi a Fabienne girar la cara despacio para que no le viéramos los ojos llenos de lágrimas. Después me confesó por mensaje que esa palabra simple, dicha sin pensarlo por un niño de 5 años, fue lo que más la marcó de toda la visita. Y yo, en medio de toda esa dulzura, empecé a pensar en cosas mucho más concretas y menos románticas. Porque querer que una niña viva con nosotros es bonito de decir, pero implica cosas reales. Implica un cuarto para ella, implica un cambio de escuela o un viaje largo todos los días, implica papeles, permisos, conversaciones con el tío sobre la tutela, implica que mis 3 hijos tendrían que correrse un poco para hacerle lugar. Empecé a hacer cuentas en serio, a mirar la casa con otros ojos, a medir el cuarto de los varones para ver si se podía dividir, a preguntarme dónde entraría una cama más, un escritorio, un armario para una adolescente que necesita su intimidad. Hacer espacio dejó de ser una frase bonita que se dice y empezó a ser un plano de la casa dibujado en una servilleta durante la cena, con medidas, con cuentas, con decisiones reales que tomar. Y descubrí que la idea, lejos de asustarme, me llenaba de una ilusión que hacía años no sentía. Actualización 2. Pasaron varias semanas desde la última vez que escribí, y hubo una conversación que lo movió todo a otro nivel, así que vuelvo a contar cómo va esto. Nos sentamos por fin a hablar en serio sobre la posibilidad de que Fabienne se mudara con nosotros. No lo decidimos nosotros dos por ella a sus espaldas, que era justo lo que yo no quería que pasara nunca. Lo hablamos los 4, con Edmond incluido y con su opinión pesando tanto como la nuestra, y sobre todo escuchando a la niña por encima de todo, porque la única que tiene que querer mudarse es ella, y nadie puede decidir eso en su lugar por más buenas intenciones que tenga. Y ahí Fabienne se abrió de una forma que no había hecho hasta entonces. Esa conversación fue, sin duda, la más difícil de todo este proceso. No fue una charla fácil ni bonita. Nos contó, con la voz quebrada, cómo habían sido los años después de la muerte de su madre. Nos habló del hueco enorme que dejó su madre, de lo difícil de crecer sintiéndose una carga para un tío cariñoso, pero que no había pedido volverse padre de un día para el otro. Nos dijo que durante mucho tiempo creyó que su papá no la había buscado por simple desinterés, por no quererla. Enterarse de que él ni siquiera sabía de su existencia le cambió algo por dentro. Hubo llanto del bueno y del feo, hubo silencios largos en los que nadie sabía qué decir, hubo cosas duras de escuchar que me dejaron sin aire. En un momento Roger tuvo que salir de la sala porque no aguantaba la culpa, y yo me quedé sosteniéndole la mano a una niña que apenas conocía mientras lloraba por una madre que yo nunca vi. Pero fue real, dolorosamente real, y la prefiero 1000 veces a una armonía fingida de sobremesa. Y no todo fue una línea recta hacia arriba, porque sería una mentira pintarlo así y yo prometí no adornar esto. Hubo una complicación seria que me bajó de golpe de la nube rosa en la que andaba flotando. Fabienne, en medio del entusiasmo de todos nosotros por la mudanza, tuvo una especie de crisis que ninguno vio venir. De un día para el otro dejó de contestar los mensajes, se encerró en su cuarto durante días según Edmond, y cuando por fin se animó a hablar fue para decirnos, entre lágrimas, que se sentía profundamente culpable. Culpable de querer mudarse con nosotros, como si eso fuera una traición a su madre muerta y al tío que la había criado. Sentía, en lo más hondo, que aceptar y disfrutar una familia nueva era de alguna forma borrar o reemplazar a la que había tenido y perdido, como si la felicidad con nosotros fuera una falta de respeto a la memoria de su madre. Esa culpa la tenía paralizada, sin comer bien, sin dormir, según nos contó Edmond preocupado. Y a mí me enseñó algo que en mi entusiasmo de tener por fin una hija no había calculado para nada. Para mí esto era una alegría sin sombra. Para ella era una alegría enredada con el duelo todavía fresco, con el miedo a encariñarse y volver a perder, con la sensación punzante de estar traicionando o dejando atrás a la mamá que había perdido hacía tan poco. No podía pedirle que viviera esto con la misma liviandad que yo. Tuvimos que frenar todo, bajar el entusiasmo, darle tiempo y aire. Le dejamos claro, las veces que hizo falta, que nadie en esta casa quería reemplazar a su madre ni competir con su recuerdo, ni mucho menos borrar a Edmond, que iba a seguir siendo su tío y una parte central de su vida para siempre. Le repetí, las veces que hizo falta y de todas las formas que se me ocurrieron, algo en lo que creo de verdad con toda el alma. Sumar una familia nueva no significa, de ninguna manera, restar la que ya tuvo y perdió. El corazón no funciona como una cuenta donde lo que entra obliga a que salga otra cosa. El vínculo entre Fabienne y Roger, que muchos imaginan como un flechazo instantáneo de película, en realidad se está construyendo despacio, y me parece más sano así. No se cayeron en los brazos llamándose papá e hija desde el primer día. Hay cariño, hay ganas, pero también hay timidez y 17 años de ausencia que no se borran con un abrazo. A veces se quedan callados sin saber bien qué decirse, mirando los dos el televisor para no tener que mirarse. Roger está aprendiendo a ser padre de una adolescente sin haber pasado por las etapas de antes, sin los años de pañales y primeros pasos y noches en vela que ablandan el camino. Llegó directo a la parte más difícil, y ella está aprendiendo a confiar en un hombre que, aunque sin saberlo y sin quererlo, estuvo ausente toda su vida. Eso no se arregla con buena voluntad de un día para otro. Eso lleva tiempo, y los dos lo están haciendo con una paciencia que me conmueve. En medio de todo esto,
Alguien cercano me hizo la pregunta que me dejó pensando durante días, y que es la verdadera razón por la que escribo esta actualización. Me preguntó, sin ninguna maldad, con sincera preocupación por mí, qué pensaba hacer yo si toda esta historia tan linda terminaba cambiando mi matrimonio de formas que hoy no era capaz de esperar ni de imaginar. Si meter a esta niña en casa, con todo su dolor a cuestas, su duelo todavía abierto y sus necesidades enormes, terminaba abriendo grietas entre Roger y yo que hoy, en el entusiasmo, soy incapaz de ver. Si no me daba miedo que algo que empezó tan bonito se complicara hasta volverse otra cosa. Y me di cuenta, ahí mismo, de que no tengo una respuesta tranquilizadora para dar, de esas que cierran la conversación con un lazo bonito y dejan a todos en paz. Me quedé callada un rato largo, masticando la pregunta, porque era una pregunta justa y merecía algo más que una frase hecha. La verdad es que no lo sé. No puedo garantizar que esto no cambie nada. Es casi seguro que va a cambiar cosas, porque sumar a una persona herida a una familia siempre cambia el equilibrio de todo. Habrá tensiones que hoy no imagino, noches difíciles, discusiones sobre cómo criarla, celos quizá entre los hermanos, ajustes de dinero y de espacio y de tiempo que no tengo ninguna manera de prever desde acá. Pero pensé mucho en esa pregunta, y la respuesta más honesta que tengo es esta. Prefiero un matrimonio que cambie por abrirle la puerta a una niña necesitada, antes que uno intacto por haberle cerrado la puerta por miedo. Si mi familia entera tiene que reacomodarse, moverse, ceder y rearmarse para que Fabien tenga por fin un lugar propio en el mundo, entonces que se reacomode todo lo que haga falta. Los muebles se mueven, las rutinas se cambian, el corazón se estira. No me casé con Roger para construir una vitrina perfecta e inmóvil, de esas que se admiran pero no se tocan. Me casé para construir una vida juntos, y las vidas de verdad crecen, se ensanchan, se ensucian, se complican, y a veces, cuando una menos lo espera, te traen de la mano a una hija de 16 años que no sabías que ibas a tener. Negarme a eso por miedo sería negarme a vivir. Entro en esto sabiendo perfectamente lo que arriesgo, sabiendo que no será fácil, sabiendo que puede dolerme. No soy ingenua, aunque mucha gente crea que lo soy. Simplemente decidí, con plena conciencia, que el miedo a todo lo que podría salir mal no va a pesar más en la balanza que la certeza tranquila de lo que está bien. Y acoger a esta niña, le pese a quien le pese, está bien. Así que todavía no hay un final que contar, y esa es la verdad. Fabien no se ha mudado aún. Estamos yendo despacio, al ritmo que ella necesita, hablando con Edmond, viendo papeles, dejando que la culpa se le asiente y que las ganas le ganen sin presión. Puede que se mude con nosotros en unos meses, cuando la culpa le afloje y las ganas le ganen. Puede que decida quedarse con su tío, que es su hogar conocido, y vernos muy seguido. Puede que el camino tenga vueltas y curvas que hoy, desde acá, soy incapaz de ver. Y está bien que así sea, porque forzarla sería repetir, de otra manera, el error de no darle voz. El futuro de esto no está escrito en ninguna parte, pero después de 13 años de una vida tranquila y predecible, donde creía que ya sabía cómo iba a ser cada uno de mis días, apareció de la nada esta niña con la cara de mi marido y el corazón lleno de cicatrices que no se merecía. Y en lugar de sentir que algo se rompía en mi familia, como todos esperaban que sintiera, sentí con claridad que algo se agrandaba, que había más amor para repartir del que yo creía tener. Sigo creyendo, con todo lo que tengo dentro, que esto es una de esas cosas buenas que a veces, contra todo pronóstico y contra lo que la gente espera, todavía pasan en el mundo. Y por raro que les parezca a todos los que esperaban verme furiosa, escribo esto con el corazón en paz y lleno de esperanza.